Bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas a esta séptima sesión del tercer módulo del diplomado, que como pueden ver en pantalla tiene por nombre Estudios de Fronteras. Sin más, para no quitarles tiempo, les doy la palabra, doctora y Álvaro. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en estas últimas dos sesiones de este módulo las hemos dedicado a revisar eh, estudios de caso sobre fronteras. En ese sentido, la sesión de hoy es la revisión de dos textos, bueno, uno en específico, que es un libro que fue publicado en el CINSUR, resultado de un proyecto de investigación. La idea de revisar este texto es no solo pues, porque trae información importante sobre la frontera Chiapas-Centroamérica, sino también porque queremos resaltar o discutir un poco con ustedes sobre la forma en que es posible aplicar los conceptos y las discusiones teóricas que hemos venido revisando a lo largo de este curso. Entonces, ese es el objetivo de estas últimas dos sesiones. El libro, bueno, ya tenían los datos, supongo que pudieron darle una revisada, aunque sea rápidamente, de lo que se trata. Y el objetivo del capítulo que vamos a ver, que es el capítulo introductorio, y por lo cual lo estamos retomando, como les decía, es brindar una mirada sobre las repercusiones de los fenómenos migratorios impulsados por las caravanas migrantes en los territorios fronterizos chiapanecos y a partir de ahí reflexionar sobre la problemática global y sus consecuencias. Retomar el enfoque de frontera permite analizar desde una perspectiva global local los acontecimientos históricos y coyunturales. Bueno, este es el primer punto. Comentarles que un mismo fenómeno, una misma problemática puede estudiarse de diferentes perspectivas. Todo depende de cómo nos los estamos planteando, ¿no? Entonces, cuando se trabaja este fenómeno de las caravanas desde la perspectiva de fronteras, obviamente los resultados van a ser muy diferentes a estudiarlo desde la perspectiva de la migración, ¿verdad? Que es el otro gran enfoque que se ha utilizado en la gran cantidad de estudios que hay sobre esta situación que se vivió en los últimos años en esta frontera en particular. Lo otro es cómo se retoma el enfoque de frontera, ¿no? Entonces, desde el momento en que nos planteamos como objetivo, que era analizar el territorio fronterizo, desde ahí también estamos partiendo de que estamos hablando de una particularidad que es estudiar el territorio fronterizo, es decir, la frontera como la parte fundamental para entender estos procesos. Y luego, la última parte, global local, esto tiene que ver con lo que hemos discutido sobre los conceptos, las teorías de fronteras y este concepto que revisamos, creo, detalladamente sobre las escalas, ¿no? Es decir, que aunque se estudie un territorio muy localizado, depende de la mirada, se puede también llegar a conclusiones y analizar cuestiones de otro ámbito, en este caso nacional y global, ¿no? Entender los procesos desde esa perspectiva, que es lo que nos permite el enfoque que retomamos en este estudio. En ese sentido, la selección conceptual y metodológica pues es un proceso muy importante, es un proceso que lleva mucho tiempo a la hora de decidir cómo se va a analizar la problemática y aquí solo les voy a presentar las cuestiones más concretas, ¿no? No vamos a revisar toda la discusión y todo por qué sí, por qué no, sino qué es, cómo, a partir de qué hicimos el estudio de esta región. Bueno, lo primero y lo más importante es mencionar que, como les había dicho en las primeras sesiones, los estudios de frontera son así, en general, se llaman estudios de frontera porque tienen la frontera como el eje que atraviesa toda la discusión, pero desde ahí es cómo estudiar la frontera
que es cuando uno ya dice, bueno, para mí la frontera es el límite, la franja, es el territorio de ambos lados, es decir, cómo se va a analizar ese territorio. En este caso, se retomó, como les había comentado también, el concepto de región transfronteriza, tomando como eje estas dos ciudades que colindan en esta frontera, que es Ciudad Hidalgo y Tapachula, y del otro lado Tecunumán, ¿no? Aquí no retomamos, por ejemplo, un enfoque que tiene que ver el analizar dos ciudades, una de cada lado, que es algo muy común que se hace porque consideramos que aquí es tomar dos ciudades, primero, son difícilmente comparables y segundo, como ustedes saben, Ciudad Hidalgo no es un lugar donde los migrantes, en este caso las caravanas, llegaran y se establecieran, ¿no? Simplemente era un lugar de paso. Y fue Tapachula, la ciudad, en donde se vieron todos los conflictos y las repercusiones de las caravanas. En ese sentido, Ciudad Hidalgo es el punto de entrada y es un corredor que se hizo hasta Tapachula como la primera ciudad de Chiapas donde se establecieron estas caravanas. Y Tecunumán, bueno, porque es el punto de salida, ¿no? Y porque en los momentos críticos de las caravanas, pues fue esas ciudades, Tapachula, Ciudad Hidalgo y Tecunumán, quienes incluso tuvieron la mayor cantidad de población que les modificó su vida cotidiana en esos momentos, ¿no? Porque para entrar hacia Chiapas, pues se quedaban en Tecunumán y ahí es donde se dieron una serie de situaciones que fuimos registrando en el tiempo. Bueno, entonces para analizar esta situación en este territorio, pues retomamos el concepto de regiones transfronterizas, autocontenidas, que es esta definición de Dilla y Breton que revisamos cuando hicimos la revisión teórica sobre los conceptos y los enfoques para estudiar fronteras, ¿no? Aquí para recordar es que se refiere, o sea, la definición de este tipo de regiones fronterizas, transfronterizas autocontenidas son aquellas regiones en que los intercambios económicos se resuelven localmente y que aquí denominamos como regiones autocontenidas y no son necesariamente regiones fallecientes en el sentido planteado por Yeso. Y de hecho, algunas de ellas pueden mostrar flujos muy dinámicos que rebasan con mucho la parquedad mercantil de las regiones consuetudinarias. Tampoco son autárticas, pues todas ellas tienen entradas y salidas en relación con otras escalas, pero lo hacen de manera indirecta y resultan poco relevantes para esas otras escalas. En consecuencia, se caracterizan por cadenas de valores cortos y de valores agregados exiguos. Los controles fronterizos varían de intensidad de unos a otros casos según la magnitud de los intercambios, pero siempre implican un nivel alto de permisividad. En la misma medida en que en estas regiones los circuitos económicos adquieren la forma de flujos de movilidad humana y en consecuencia, de acuerdo con CERTAO, las prácticas sociales devienen prácticas organizadoras de los espacios urbanos y sus ámbitos de relacionamientos transfronterizos. Es decir, desde esta perspectiva, estas regiones, que no ciudades, como les decía, sino regiones, son, y eso las consideraba que son esos espacios que no interesan a nadie, ¿no? Que son marginales y que ahí el capital no tiene presencia y por lo tanto son marginales, digamos, a los intereses globales y en ese sentido les llama las regiones fallecientes, ¿no? Que no tienen un intercambio importante, que no atraen al capital y por lo tanto tampoco atraen en los acuerdos políticos, ¿no? No son considerados cuando se hacen ese tipo de acuerdos. Sin embargo, aquí los autores lo que nos dicen es que este tipo de regiones no necesariamente, al menos en este caso, algunas quizás sí son del tipo fallecientes, pero en estos casos son regiones transfronterizas donde podemos encontrar una dinámica comercial y social que tiene una importancia importante, no solo en términos locales, sino también que ahí se desarrollan procesos globales, ¿no? O procesos nacionales y globales
que ya sea porque ahí se sufren las consecuencias de esos grandes procesos globales o porque ahí de alguna manera se están desarrollando algunos de esos proyectos de interés global, ¿no? Que hay que ubicarlos y hay que buscarlos. Y no, o sea, y claro, la característica fundamental es que la economía y todas las prácticas de intercambio son realizadas la mayor parte de manera muy localizada y son intercambios muy locales, es decir, implican esta serie de acuerdos entre actores de ambos lados de la frontera, donde no necesariamente es el gobierno federal o el gobierno central quien controla esos acuerdos y quien controla esos flujos, ¿verdad? Sino que normalmente esto se desarrolla a nivel regional o a nivel municipal en este caso. Esta definición nos permite entender esos territorios desde una perspectiva más amplia y no únicamente como si fueran regiones marginales como se entienden en otros aspectos. El otro concepto fundamental y que tiene que ver con la metodología aplicada para estudiar procesos es el concepto de la vida cotidiana, ¿no? Lo cotidiano en este caso se convierte en el centro del análisis junto con frontera, porque estamos hablando de territorios donde, como decíamos, son territorios fronterizos, de no primordiales para el capital, ¿no? Y entonces donde lo más importante es entender cómo funciona la vida cotidiana. No entender porque no vamos a encontrar los grandes acuerdos comerciales, las grandes disputas políticas por los territorios, sino más bien es la vida cotidiana lo que nos va a permitir entender cómo se desarrollan estos procesos ahí. En ese sentido, bueno, saben, lo cotidiano, pues surge de manera más intensa los estudios de lo cotidiano en el siglo XIX, eh, pero es en el siglo XX donde se difunde y donde se construyen realmente grandes discusiones y teorías sobre lo que es la vida cotidiana y donde diferentes filósofos y sociólogos se interesaron en el estudio de la vida cotidiana, ¿no? Como parte del interés general por indagar en lo humano y responder a la pregunta filosófica por el ser, ¿no? Husserl, Heidegger y luego Schutz y Luhmann son algunos de los autores más importantes que podemos encontrar en la literatura, pero también tenemos a Castoriadis, a Lefebvre, Lindon, entre otros más actuales, ¿no? Que se preguntaban, ¿no? ¿Qué tanto representaba la vida cotidiana en el ser? O sea, ¿qué tanto respondía eso al qué somos y a dónde vamos? Que ha sido la pregunta elemental de la filosofía desde su origen. Estos autores se centraron en los sujetos y las relaciones intersubjetivas que se desarrollan en esos espacios, ¿no? Para ellos, observar y comprender lo cotidiano puede explicar lo social. Es decir, ahí hubo una discusión, un debate, y existe todavía entre quienes consideraban que lo cotidiano es lo doméstico, ¿no? Nada más podemos ubicar las relaciones muy locales y la vida doméstica de la gente, o sea, lo que hace diario, sus recorridos, sus intereses, como si eso fuera marginado al mundo global, ¿no? A todas las relaciones que se pueden entender entendiendo lo doméstico. En este caso, estos autores consideran que no es así, o sea, el punto de observar efectivamente es lo más local, las relaciones más locales que se desarrollan, pero entendiendo cómo funciona lo local y observando esas relaciones, pues podemos entender también lo social, ¿no? Porque lo local es parte de lo social, ¿no? Decían, en estos pequeños espacios podemos mirar las múltiples escalas que ahí se representan, analizar los efectos o repercusiones de las políticas globales y por lo mismo podemos comprender lo global. Es decir, que aquí más lo que determina qué estamos analizando depende de lo que estamos observando, no tanto de la escala donde estamos observando, sino que lo que nosotros queremos observar y lo que nosotros nos permitimos observar
es lo que nos va a dar un resultado local o global, ¿no? O multiescalar, que es lo que pretendemos en este tipo de estudios de fronteras. Es decir, analizar estos territorios cotidianos, la vida cotidiana, lo que la gente le interesa y cómo vive, en este caso, los territorios de frontera y los problemas que ahí se desarrollan, pero el investigador acá su papel es eso, analizarlo en términos de cómo lo global o cómo lo nacional está propiciando, está ayudando o está afectando la problemática que ahí se está viviendo, ¿no? Entonces es un problema de lo que se ve y lo que se quiere ver más que del tamaño del territorio. Bueno, ya pasando a lo que es el estudio de caso, aquí es mapa simplemente para señalar lo que es la frontera, ¿no? La frontera de la cual estamos aquí hablando. Y bueno, aquí lo que hicimos, lo que tratamos de entender, aunque el objetivo era ver las afectaciones de las caravanas migrantes o los impactos de las caravanas migrantes en el territorio que les mencionaba, y que se elige justo ese territorio porque, como saben, justo el punto de entrada de estas caravanas pues era ahí, ¿no? No en las otras partes de la frontera. Las otras partes de la frontera al mismo tiempo estaban viviendo otros procesos muy interesantes también, pero el punto de entrada de caravanas era ahí. Entonces ahí había que centrarse para entender ese aspecto. Otra parte muy importante cuando se hace estudios de frontera, que también lo hemos visto ya en las anteriores sesiones, es qué es lo que va construyendo o cómo se va construyendo la frontera, ¿no? Que es, ya vimos, es un proceso social con grandes implicaciones políticas y que se va construyendo socialmente, pero que a la vez también los acuerdos globales pues van definiendo muchos de esos tratados de los límites de frontera. Entonces, entender cómo está estructurado un territorio de frontera, para entenderlo es necesario conocer pues la historia, ¿no? El proceso de construcción de esa frontera. En ese sentido, es aquí nada más resaltar algunos aspectos que conocemos como de fronterización. Recuerdan que discutimos y analizamos cómo en un tiempo hubo un debate muy grande en los estudios de frontera que se hablaba de que hay procesos de fronterización y de desfronterización, ¿no? Y los procesos de fronterización es esos que hacen que la división se haga más grande, o sea, que la división se mantenga, se sostenga y se fortalezca, en este caso entre dos estados nacionales. Pero también existen procesos de desfronterización o de refronterización, ¿no? Esos procesos los podemos también ubicar y analizar y ver eso, cómo va siendo importante y cómo impacta en la vida en estos territorios. Entonces, de manera muy general, porque aquí no se trata de eso, sino simplemente ubicarlo, tenemos que en el caso de la frontera en Chiapas y Guatemala, que fue un proceso complicado, un proceso ahí con muchas formas de interpretarlo, pero algo de lo que es innegable es que el territorio de Chiapas era parte de Guatemala, ¿no? Históricamente, ¿no? Como en sus orígenes, digamos. Y es a raíz de los acuerdos que se hacen en el siglo XIX que se rompe ese territorio y que Chiapas pasa a formar parte de México, ¿no? Para eso hay los tratados de límites, que lo que tenemos que es de 1882, y a partir de ahí ya se habla de que existe una frontera, al menos en términos de reconocimiento político y en términos de políticas que se empezaron a aplicar en esos momentos, como van a ver en otras sesiones de otros módulos que ya van a hablar específicamente de eso. Por eso aquí no nos vamos a detener. Solo considerar que esta es una particularidad que quizá otras fronteras no tienen, ¿no? O sea, que se dividió un territorio y que Chiapas pasa a ser parte de otro territorio, de otro estado nacional. Esto tiene unas implicaciones que solo los vamos a encontrar aquí. En ese sentido, pues podemos hablar de lo que siempre se dice, la división de poblaciones originarias que quedaron marcadas con la marcación de frontera,
la división de familias, la división de tierras, de trabajo y de otras cosas. Eso, como vimos, también en la frontera norte sucedió, ¿no? Quizá una de las diferencias más importantes es que el caso, en este caso estamos hablando de donde habían territorios muy, muy ocupados desde esa época, ¿no? El otro punto importante en que podemos hablar de fronterización, que ya no tiene nada que ver con marcar la línea fronteriza, sino como procesos que fueron dividiendo más, en este caso el territorio Chiapas-Guatemala, es lo que se conoce como las políticas de expansión de los estados, ¿no? O del estado. En este caso estamos hablando de procesos de colonización que se da en la selva, en Chiapas, pero que también los vemos en el lado de Guatemala, ¿no? Y esto tiene que ver con un momento histórico en que los estados nacionales pretenden marcar sus fronteras ya no en un documento cuando se marca la línea fronteriza, digamos, sino marcarla con la presencia de población. Y en ese momento, las políticas de los estados nacionales es poblar hasta los límites fronterizos como una manera de marcar en términos presenciales las fronteras, ¿no? Entonces tenemos que en la parte de la selva de Chiapas, y ahí hay población que fueron traídas de otros estados, en el caso de México, pero la parte del otro lado, en Guatemala, también hay población que fueron llevadas de otras partes de Guatemala. Entonces, algunas de las historias que nos contaban las personas con las que entrevistamos en este trabajo era que de repente ellos creían que estaban solos en ese territorio cuando se colonizó la selva y de repente se encontraron con los que estaban del otro lado, ¿no? Y ninguno era de ahí, o sea, ninguno conocía esos territorios, sino todos habían sido llevados de otras partes, del centro de Guatemala o de otras partes de Guatemala y en el caso de México de otras partes, de otros estados del país. Bueno, el otro aspecto en ese momento fueron los proyectos turísticos, es decir, la creación del proyecto turístico más importante del Caribe, que fue en el caso de México, pues Cancún y todos sus alrededores, que ahí Fábregas nos ha demostrado cómo también fue un interés del Estado de marcar frontera, esto no es precisamente con Guatemala, sino con la parte caribeña, como el objetivo más importante era aprovechar los recursos, obviamente con los proyectos turísticos, como proyectos de desarrollo, pero también marcar frontera, ¿no? Delimitar con presencia del Estado esas fronteras. La otra parte que podemos hablar de fronterización son las guerras civiles de Centroamérica, ¿no? Saben que propiciaron estas guerras civiles fue, en términos muy generales, una recomposición territorial, grandes flujos migratorios hacia México y Estados Unidos, y que eso modificó de alguna manera los territorios. Mucha gente que vino huyendo de esas guerras, el establecerse y durante muchos años en estas regiones fronterizas, pues le dio otra dinámica en todos los sentidos a esas regiones, ¿no? Aunque después hayan regresado, mucha de esa gente quedó viviendo en ambos lados de la frontera, crearon familias, y las cuestiones culturales, digamos, se hicieron más afines y modificó definitivamente la cuestión territorial en esas partes, ¿no? Sobre todo en los lugares donde se quedaron del lado mexicano habitando los territorios. Y finalmente, el otro aspecto que podemos marcar así como importante es la globalización económica, el TLC y políticas de seguridad. Esto ya lo discutimos en anteriores sesiones, que como saben, lo que propició la entrada de México al TLC fue que marcara más frontera con Centroamérica, ¿no? Esa fue una de las condiciones que tuvieron que retomar para ser considerado parte del primer mundo, que fue lo que sucedió con la firma del TLC. Y las políticas de seguridad que también tuvo que aceptar y que se fueron haciendo cada vez más fuertes porque tenía que cumplir con esos requisitos México, y entonces también ahí podemos hablar de que hubo un proceso de fronterización importante.
Bueno, eso nos permite entender, como les decía, cuáles son los momentos en que fueron haciéndose más evidentes las fronteras en estos territorios antes unidos y divididos en la historia. Ahora, de manera muy general, la frontera sur, y en este caso los espacios de frontera del lado mexicano, no es uniforme como no lo es ninguna frontera, ¿verdad? La frontera es muy grande y para efectos de análisis, pues muchos autores que iniciaron los estudios de frontera en los años 80 dividieron esta frontera en tres aspectos, en tres territorios, ¿no? Que es el Soconusco, la Sierra y la Selva. Y esto es, si ustedes ven el mapa, pues también es una forma en que está dividida de forma natural, ¿no? Donde está la esquinita, pues hasta ahí llega el Soconusco, la Sierra, hasta otro espacio que queda marcado en el mapa y ahí inicia la selva. Sí, es una forma de analizar, pero sí nos permite caracterizar ciertos aspectos, por lo cual podemos llamar que son territorios diferentes de frontera. La primera, el Soconusco, pues su característica es la existencia de las fincas y la producción agroindustrial, donde se mantuvieron y se desarrollaron relaciones transfronterizas intocables hasta los últimos años, ¿no? Ahí, como saben, existen pasos migratorios formales, ahí existen tres, y realmente es donde funciona el comercio eh, formal, que no legal. El comercio formal es donde mejor funciona, ¿no? Es donde entran y salen la mayor cantidad de mercancías en este tipo de pasos. Por lo tanto, hay aduanas y hay una intensa vida comercial, ¿no? Igual informal, pero existe la formal también. En la sierra, su principal característica es la existencia de pueblos indígenas que quedaron divididos por la frontera y que mantienen una unidad cultural, ¿no? Si lo que queremos es buscarla, es muy fácil acercarnos y ver cómo mantienen esa unidad cultural con los territorios del lado de Guatemala. El reparto agrario fue un elemento de limitación fronteriza. Como pueden, si les interesa, pues en el libro hay otro capítulo de otros colegas que estudiaron esa parte, ¿no? De cómo el reparto agrario por un lado, delimitó la frontera, pero por otro lado también propició que algunas personas decidieran estar del lado mexicano o del lado guatemalteco. Todo dependía de los intereses. Aquí existen dos pasos formales y una gran cantidad de informales, ¿no? Ya ni sentido tiene hablar de cuántos, porque eso es como la característica de estas regiones. La selva, como les decía, pues su característica es la expansión del Estado Nacional, o sea, se crea como un objetivo de expansión de los Estados nacionales, y lo que podemos ver también es la poca presencia de instituciones del Estado en los límites. Existen aparentemente dos pasos formales, pero que realmente ni existen las aduanas, ni existe el SAT, y que es realmente una informalidad lo que se puede ver ahí. Y la interrelación transfronteriza comunitaria es mucho más intensa que en las otras regiones, ¿no? Ahí es difícil saber si uno está de un lado o del otro lado. Muy bien, entonces el objetivo, como les decía, de este estudio era ver qué estaba pasando con las caravanas migrantes y cómo su existencia iba a modificar o iba a impactar a los territorios que hemos mencionado. En ese sentido, bueno, las caravanas migrantes, que de inicio se repitió y se repitió que había sido formada en Honduras y que atravesaron todo el territorio centroamericano con la intención de llegar a México para avanzar hacia Estados Unidos, ¿no? Nunca pretendieron llegar a México. Las caravanas migrantes, como les decía, se ha analizado desde muchas perspectivas porque justamente su propia existencia tiene múltiples aristas, ¿no? Lo podemos estudiar desde diferentes intereses, depende de lo que queremos saber, y también nos permite entender o comprender eh, el funcionamiento social de los territorios, ¿no? También podemos elegir si son los territorios de llegada, son los territorios de paso o lo que nosotros consideremos. Sí, y
Bueno, de manera muy general, esto también ya lo sabemos todos, la primera caravana pues, fue la más grande, 4 o 6 mil personas. Aquí las redes sociales fueron fundamentales para organizarse y ese fenómeno se repitió muchas veces. Eh, Podemos decir que fueron 5, 6, o las que cada uno puede determinar si considera solo aquellas más grandes, las que más impactaron o las más pequeñas, pero bueno, hasta que dimos un seguimiento puntual a ellas, se cuentan 5 y la sexta que se formó en enero del 2021. Esta última tuvo la característica de que fue la primera que fue violentamente dispersada en Guatemala, en la entrada hacia México, y esto se debió a una serie de acuerdos. A ver, ¿me siguen viendo? Ya no, Sí, doctora. Ah, algo Dejamos se de, movió. dejamos de verla. Permítame. Algo Allí se está. movió. Vamos aquí. Y si quiere mover la ventanita donde aparezca, Ahí ándele, está. perfecto. Gracias. Bueno, bueno, eh, esta última caravana fue violentamente dispersada y la justificación fue la pandemia, ¿no? Estamos hablando ya de enero del 2021. Estábamos en un momento donde la pandemia estaba siendo utilizada para todo lo que se quisiera, ¿no? Para bien o para mal. Bueno, dentro de estas caravanas les recuerdo que no estamos analizando las caravanas, sino el territorio, ¿no? En ese sentido, analizar qué pasó en los territorios entre la primera y las siguientes caravanas, que pudimos ubicar diferencias muy importantes, ¿no? La primera es que esa primera caravana que impactó a todo el país y al mundo entero, que fue seguido puntualmente por los medios de comunicación y que tuvo un impacto muy grande, despertó muchos apoyos y simpatías de la gente. La gente, estamos hablando del territorio chiapaneco, y tuvo esa gran atención mediática en todo el territorio nacional, ¿no? De ahí, al darle seguimiento a una parte, fuimos testigos de cómo incluso hasta Arriaga y hasta llegar a la frontera ya con Oaxaca, la gente salía y los esperaba con comida, con cobijas, con aplausos. O sea, todo su paso fue increíble de cómo estaban siendo apoyadas por la población local y por las autoridades también, ¿no? Tanto en Tapachula como en Huixtla y en otros municipios donde fueron pasando, las autoridades les permitieron quedarse en los lugares públicos y fueron tratados de una manera importante en ese momento. Las siguientes caravanas, la característica fue que sufrieron el rechazo de la población, incluso de la población fronteriza, que fue una cosa sorprendente, ¿no? Los medios de comunicación se centraron en los problemas que ocasionaban en su paso por México, ¿sí? Es decir, eso ayudó mucho a ese rechazo porque empezamos a ver cómo los medios de comunicación hablaban de ellos, pero hablaban de forma negativa y empezaban a decir todo lo que estaban ocasionando en su recorrido. Y eso, y además de otras cosas que vamos a ver más adelante, fue lo que ocasionó esos rechazos, ¿no? Como les decía, hubieron otras caravanas que se conformaron después de este gran que los disolvieron de forma violenta. Después se empezaron a conformar, empezaban a llegar de manera aislada, separada, y en Tapachula se empezaron a organizar, ¿no? Ahí los activistas o los que organizaban las caravanas tenían puntos de encuentro y a partir de ahí empezaron a surgir otras caravanas que fuimos viendo con el tiempo. Algunas de las causas de las migraciones en caravana que pudimos identificar en ese momento, estamos hablando de un estudio que se hizo del 2020 al 2023, era una, causas externas y causas internas, ¿no? La externa era que el presidente López Obrador había hablado de una política de respeto a los derechos de los migrantes centroamericanos a su paso a Estados Unidos. Eso fue un anuncio que lo hizo siempre
desde que era candidato, pero cuando llegó al gobierno dijo que esa iba a ser su política, ¿no? De respeto al migrante centroamericano, siempre lo remarcó así. En respuesta a ese anuncio de López Obrador, se registraron dos acciones en diferentes frentes. Uno fue que Trump, el presidente Trump, su primer mandato que tuvo, manifestó su inconformidad con lo que estaba diciendo el presidente de la República y asumió medidas drásticas para desincentivar la llegada de migrantes hacia su país. ¿Sí? Esto todos lo sabemos también que prohibió y hizo más severas las solicitudes de refugio en su país y también se dedicó a promocionar en medios de comunicación, a difundir que estas caravanas migrantes estaban compuestas por delincuentes que venían de otros países y que ellos son los que estaban abusando de la población, la población buena, que estaba dejándose manipular por ellos y que había que detenerlo, ¿no? Porque eso lo que estaba propiciando es que la delincuencia llegara hacia Estados Unidos. Este mensaje fue muy fuerte porque, como les decía, impactó en los territorios de todo el país y en los territorios de Chiapas, incluso en los territorios de Tapachula y de Ciudad Hidalgo, donde normalmente había una buena relación con la gente de Centroamérica y sobre todo de Guatemala, ¿no? Entonces afectó esas buenas relaciones que habían, esta difusión de que eran personas delincuentes las que estaban llegando. Lo otro es que hubo incentivos a la migración, ¿no? Y la cantidad de migrantes creció a niveles incontrolables. Es decir, lo que propició también esa primera caravana fue que muchos con interés de migrar eh, decidieron hacerlo de esa manera, porque al ver que la primera había funcionado y que había tenido todo ese apoyo y todo ese recibimiento a su trayectoria, mucha gente que entrevistamos en alguna de esas caravanas, decían que ellos no tenían considerado migrar, ¿no? Pero que cuando vieron eso, que era posible, entonces cuando el segundo llamado y el tercer llamado y el cuarto llamado, pues ellos ya estaban preparados para hacerlo. Es decir, de alguna manera también incentivó que hubiera más migración el hecho de esa primera caravana que experimentó esa forma de entrar al país y de llegar a Estados Unidos. Y de esa manera, pues sí, el nivel creció muchísimo, el nivel de migrantes, tanto que era muy difícil ya de manejarlo, digamos, en su trayectoria. Pero bueno, también hay causas internas, como que hubo un incremento de la violencia en los territorios de origen, mayor pobreza, marginación, desigualdad y expulsión de población de los territorios como consecuencia de la aplicación del modelo de desarrollo basado en el despojo, ¿no? El cambio climático, que es considerado como uno de los principales problemas que propician este despojo, que en el caso de Centroamérica, pues propició esto que se le conoce como el corredor seco, ¿no? Que es uno de los problemas más severos en esa región y que eso propicia también huracanes e inundaciones, ¿no? Entonces, muchas de las caravanas que se formaron venían huyendo de eso, o sea, ya no había posibilidades de seguir viviendo en su territorio porque o no tenían agua o habían sido expulsados por la existencia de huracanes y de las inundaciones en esos espacios. Por otro lado, pues, reuniendo todo esto, pues las condiciones de vida en sus territorios, en este caso conocidos como de expulsión, eran muy difíciles de mantener y la región del Triángulo del Norte, que fue la más severamente dañada con todos estos acontecimientos. El otro apartado, que es parte también del capítulo, son las consecuencias y acciones globales, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Después de esta existencia de muchas caravanas y de que la situación se estaba saliendo de control en los territorios, López Obrador, el presidente de México, modificó su posición. Se cerraron las fronteras
en acuerdo con Estados Unidos y los países centroamericanos, ¿no? Ahí empezamos a ver cómo las políticas de seguridad se hicieron más visibles. Aunque no se anunció como tal, en el caso de México, que el ejército iba a llegar a las fronteras, era cuando uno llegaba a cualquier lugar de la frontera, el ejército estaba ahí, ¿no? Atrás de migración, pero estaba, tenía presencia. Es decir, con su sola presencia eh, podía desincentivar la entrada de más migrantes. Por otro lado, también los trámites migratorios se hicieron más complicados, ¿no? Entrar a México se convirtió en una cosa muy compleja para incluso para los guatemaltecos, ¿no? Que antes entraban y salían. También ahí migración empezó a ponerse más estricta y realmente a funcionar como para regularizar los pasos fronterizos. Antes las oficinas de migración estaban, pero eran muy flexibles y a partir de ese momento se empezó a ver mayor dificultad para el ingreso de la gente que venía de Centroamérica hacia Teapachula, que eran los lugares donde más llegaban. La ONU, por su lado, manifiesta preocupación por los acontecimientos propiciados por las caravanas e insiste a los gobiernos involucrados a buscar alternativas que respeten los derechos humanos de los migrantes. En 2019 se creó la plataforma de apoyo al marco integral regional, donde estaban Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Honduras y Panamá. Y la finalidad, según el documento, era atacar el problema de manera coordinada, ¿no? Esto era, esta formación de esta plataforma pues demostraba la magnitud del problema que se estaba suscitando en esos momentos. Casi 1 millón de desplazados centroamericanos, nos dicen, han sido desplazados por violencia o persecución y viven en otros territorios dentro de su país o en otros países. De esos, 833,000 son del Triángulo del Norte y 108,000 de Nicaragua. Aquí estábamos hablando de datos de 2019, que fue cuando estos desplazamientos tuvieron un auge muy, muy importante y se convirtió en un problema difícil tanto para la región centroamericana como para México en este caso, porque había una gran cantidad de población que estaba queriendo salir de sus territorios por muchos de los problemas que ya hemos comentado, ¿no? Los efectos entonces que pudimos ubicar en los territorios fronterizos, que es el objetivo de este trabajo, desde esta perspectiva de las regiones transfronterizas autocontenidas, son la militarización de la frontera, que el hecho de, como les decía, de que esté el militarizado afecta y modifica completamente la vida cotidiana fronteriza, ¿no? Porque esa intensidad que siempre ha habido en estas fronteras, donde la gente va y viene durante el día sin ningún problema para comprar o para visitar familias, pues cuando se militariza, se detienen todas estas idas y venidas en ese territorio. Lo otro, como les mencionaba, es la severidad en los trámites migratorios, que ya no era tan fácil entrar y salir, y que incluso en las entradas bajándose de Tecunumán a Ciudad Hidalgo, las entradas estas irregulares, estaban ahí los de migración y los militares incluso pidiendo las tarjetas de paso para los guatemaltecos, ¿no? Y los que no tenían no los dejaban ni siquiera bajar de la balsa. Hasta ese extremo llegaron en algún momento. Lo otro, bueno, la violencia y el crimen organizado, que fue algo que afectó no solo a los migrantes, que fueron los principales afectados, pero no solo a ellos, sino a todas estas ciudades fronterizas, ¿no? Y ni siquiera solo a las ciudades fronterizas. Este problema lo vivimos aún en todo el estado de Chiapas y más allá. Es decir, a partir de ahí se empezó a ver cómo el crimen organizado se apropió de los territorios y empezó a manejar todo lo que tenía que ver con la economía en todos los sentidos, pero en especial con la migración, ¿no? Ellos se apropiaron del negocio, digamos, del paso de personas para que pudieran llegar a su destino.
En ese sentido empezamos a ver cómo algunos polleros, como les conocemos aquí, estos que tenían su propia vida y que se dedicaban a pasar gente de una frontera hacia el centro de Chiapas, algunos fueron asesinados, con incluso algunos accidentes, aparentemente accidentes, que se desarrollaron entre Comitán y San Cristóbal, donde murieron no solo ellos, sino también los migrantes que traían en ese momento, ¿no? Y eso fue como un aviso del crimen organizado para decirles que ellos ya no podían trabajar por su cuenta, ¿no? Entonces empezó a desarrollar toda un sistema donde eran ellos, el crimen organizado, quien toma el control de todos estos procesos y como sabemos, esto es a nivel global, ¿no? No tiene una nacionalidad. Lo otro fue las afectaciones en la economía regional, el turismo, el comercio, la producción agroindustrial, porque toda esa región vive de sus relaciones transfronterizas. Como saben, Tapachula pues es el lugar donde todos los fines de semana se podía ubicar a una gran cantidad de autos con placas de Guatemala que llegaban ya sea a pasar un día de turístico en los hoteles, se los podía ubicar en las albercas, pero también en las grandes tiendas comerciales, ¿no? El Sams, Liverpool. Es decir, había toda esta cultura de pasar hacia Tapachula para comprar grandes cantidades de productos y también para hacer turismo, ¿no? Todas esas actividades fueron afectadas porque se empezaron a poner más restricciones a la migración. Lo otro pues, fue el rechazo a los migrantes, que ya les mencionaba igual, por parte de la población local, donde por ser de otro país empezaron a ser rechazados, algo que no era tan común en esta región, ¿no? Se les empezó a ver como diferentes y como como delincuentes a todos en general. Esto también fue propiciado porque el gobierno de México anunció que se iba a apoyar a los migrantes de diferentes maneras. Y una de ellas era a través del empleo temporal. Y la otra razón por ese rechazo, pues es la influencia de los medios de comunicación que ya habíamos mencionado. Estos empleos que el gobierno ofreció para ayudar a los migrantes era para aquellos que realizaran trámites para buscar asilo. Es decir, no se trataba de que cualquiera pudiera acceder a ellos, sino se trataba también de una idea o de un proyecto que pretendía que esos migrantes no avanzaran más en el territorio mexicano, sino que se quedaran ahí, en Tapachula, y por eso se les ofrecía ese apoyo a aquellos que iniciaran sus trámites de asilo ahí, ¿no? Y eso significa mucho tiempo de quedarse a esperar las citas, de quedarse a esperar todo el proceso, y eso garantizaba que se tenían que quedar ahí en Tapachula y no avanzar, y a cambio se les daba un apoyo, ¿no? El principal programa o el más conocido fue Emergencia Social, que los ayuntamientos eran los responsables de manejar esos recursos federales. El trabajo podía ser limpiar el espacio público o a través de Sembrando Vida, donde los migrantes trabajaban en los viveros, en el caso de Tapachula. Para 2019 se anunciaron que había apoyo para más de 25,000 personas en estos diversos programas que funcionaban. Sin embargo, aquí los medios de comunicación tuvieron o difundieron o empezaron a propiciar que la gente rechazara más a los migrantes con este tipo de anuncios, ¿no? Que aquí pongo tres ejemplos. Uno, un periódico que decía, con los programas Sembrando Vida Migrante, Emergencia Social, Viveros Forestales y el del Sistema Producto Empresa, los extranjeros ganarán de 4,000 a 6,200 pesos mensuales. O sea, desde llamarles extranjeros, pues ya estaban ahí creando una imagen de que se les estaba dando dinero y eran extranjeros, ¿no? Y decía, el 85% de los trabajadores chiapanecos ganan menos de lo que le pagarán a los migrantes. Eso decía el Orbe en Tapachula en el 2019. Cualquiera que leía esto en primera plana, y como sabemos, en Tapachula, como en todo el estado de Chiapas, hay una gran cantidad de gente que efectivamente no tiene los ingresos suficientes, que está en pobreza,
y que están en una situación difícil en esos momentos porque no tenían los subsidios que antes se les daban a los campesinos. Con este anuncio, pues era obvio que su reacción fuera de rechazo hacia los migrantes, al grado de que en algunos casos se manifestaron contra ese tipo de apoyos y ese tipo de programas. Y se le empezó a ver como los adversarios que tenían ahí presencia, ¿no? Esto, bueno, es un ejemplo nada más de lo que decían los periódicos, ¿no? Los pobladores de Frontera Hidalgo, que se oponían a que el DIF donara para albergue de migrantes su espacio, hicieron una manifestación grande en ese momento. Otro día, imparable la oleada de migrantes de diversos países que arriban a Tapachula, con una serie de notas al interior de todo tipo. Lo otro flujo migratorio rebasa a las autoridades, convirtiendo a Tapachula en anarquía social. El otro temor e incertidumbre en Tapachula por deportación masiva de migrantes de Estados Unidos, es decir, también cuando Estados Unidos deporta a la gente, en Tapachula se decía que estaban siendo afectados porque estaban regresando por esa misma ruta, ¿no? Y esto es algo que sucedió en esos primeros años, que es que los vecinos en los diferentes fraccionamientos empezaron a manifestar su desacuerdo en que personas rentaran casas a los migrantes, porque decían que eran sucios, que eran flojos, que eran delincuentes y que además en una casa había una gran cantidad de gente, ¿no? Es decir, que había mucha gente habitando una sola casa y que eso representaba un peligro para todos los vecinos de las colonias. Entonces, este es un ejemplo de una colonia de la Primavera que tomaron el acuerdo de que nadie podía rentar casas a indocumentados. Otro aspecto es que se saturaron los centros de detención migratorio y esto propició, obviamente, que se incrementaran las personas que andaban por las calles, ¿no? Y que se quedaran en los parques, en los jardines. Es decir, realmente sí hubo un momento donde era imposible estar en Tapachula, en la ciudad, ¿verdad? Estaba llenísima todos sus espacios de migrantes que no tenían otra forma de establecerse más que viviendo en la calle. En ese sentido, bueno, en conclusión, la gente de la frontera ve a los migrantes como amenaza a su vida, porque se están quedando a vivir en estos territorios. Se establecieron en casas de plástico, en parques o terrenos baldíos y en respuesta la gente empezó a correrlos de sus poblaciones. Esto sucedió de ambos lados de la frontera en algún momento, cuando fue más intenso el problema. También, como saben, en ese preciso momento, pues, surge la emergencia sanitaria por el COVID, ¿no? Esto fue el elemento que propició que se cerraran las fronteras y Guatemala tuvo una actitud mucho más beligerante que en el caso de México y propició entonces una serie de conflictos entre los dos gobiernos, ¿no? Sin embargo, las poblaciones fronterizas, y eso fue también algo muy importante de observar, cómo aquí las poblaciones de la frontera de ambos lados, en este caso de Tecunumán y de Ciudad Hidalgo, acordaron que no iban a respetar este cierre que había propiciado el gobierno guatemalteco y que iban a tomar sus propios acuerdos con autoridades locales y entre ellos mismos. En ese sentido, hicieron dos cosas. Por un lado, efectivamente, ninguna de estas poblaciones querían que hubieran migrantes que estaban regresando tanto de Estados Unidos como de otras partes de México y que estaban entrando por esta frontera, porque como recordarán, pues Guatemala hubo un momento que ni siquiera permitió que llegaran sus propios pobladores hacia Guatemala, ¿no? Porque iban a llevar el virus. No hubo vuelos de avión y en ese caso muchos estaban regresando por México, que no cerró fronteras, y cuando querían llegar o pasar hacia Guatemala, las propias poblaciones fronterizas no les permitían que se acercaran, ¿no? Aquí fue una situación muy dramática la que se vivió con estos migrantes. Sin embargo, estas poblaciones tomaron acuerdos para que pudieran mantener entre ellos las relaciones transfronterizas de comercio de ambos lados de la frontera, ¿no? Entonces, acordaron que no pasaran los migrantes que venían porque traían el virus, pero entre ellos sí podían tener esas relaciones.
Por otro lado, y como respuesta al COVID, en diciembre de 2020, la plataforma de apoyo al marco integral regional, que les mencionaba hace un momento, firmaron un pronunciamiento para proteger a los migrantes contra la COVID-19. Realmente este pronunciamiento era de contención, o sea, realmente lo que acordaron todos estos gobiernos fue que no hubiera, que no hubiera apoyo a esos migrantes, es decir, que se cerraran las oficinas de apoyo para que de esa manera la gente no se movilizara y de esa forma se detenía la transmisión del COVID, ¿no? Es decir, se utilizó este acuerdo de esta plataforma para contener la migración en ese momento. Entonces, el cierre de las fronteras, pues obviamente dificultó o evitó que hubieran más caravanas, ¿no? Eso aminoró la presión sobre los territorios fronterizos durante esos meses. Las disyuntivas, el territorio estudiado ha sufrido cambios importantes en muy poco tiempo. Quizá no todos son negativos, porque podemos ver también que se desarrollaron una serie de economías y sobre todo una gran convivencia y diversidad cultural que se podía ubicar en la ciudad, que eso no puede ser considerado negativo, ¿verdad? Siempre eso tendrá consecuencias positivas, esas interrelaciones que se desarrollan en un territorio. Pero hubo, lo que se puede tener como resultados es que se desarrolló una gran disputa territorial. Por ejemplo, los empresarios se quejan porque hay mucha gente que afecta la vida normal, dicen ellos, ¿no? Eso ya no podían vivir normalmente porque toda esa gente ya no permitía la normalidad. La gente local se beneficia con el ingreso que reciben de la demanda de habitaciones, mercancías y otros servicios. Hay migrantes que cuentan con recursos para cubrir sus necesidades, pero rechazan a todos en general porque muchos no pueden pagar. Es decir, eso se generó en algún momento este rechazo porque decían que no tenían dinero para pagar, pero uno veía que por supuesto que se estaban desarrollando una gran cantidad de comercios, fotocopias, de alimentos, ventas de todo tipo, los taxis que siempre nos dijeron que ellos estaban felices con los migrantes porque a ellos les podían cobrar 100 pesos un viaje que un local no pagaba más de 30 pesos, ¿no? Entonces ahí hubo beneficios que nunca, que se reconocieron después, pero en ese momento no. También hubo disputas por los espacios públicos. Recordarán que tanto el ayuntamiento como la población del centro se oponía a que los migrantes se quedaran en los parques, ¿no? Y era muy difícil sacarlos porque eran demasiados migrantes. Las autoridades no podían sacarlos por fuerza, pero en estos momentos pues ya está prohibido establecerse en el parque, al menos de Tapachula, ¿no? Con letreros muy grandes y poco a poco los fueron sacando de ahí. El otro espacio de disputa muy grande son los mercados. En Tapachula lo que pasó es que muchos de estos migrantes que tuvieron que quedar por mucho tiempo empezaron a desarrollar una actividad de comercio y vendían productos que nunca quedó claro de dónde los sacaban, pero eran productos que ellos consumían, de dónde venían y que vendían para sus propios paisanos que estaban en Tapachula, ¿no? Empezamos a ver cómo había oferta de comida preparada, comida que la gente local no conocía, pero que vendían los propios migrantes para consumo de los propios migrantes. Y se desarrolló en los mercados una gran cantidad de puestos de comercio de todo tipo, y esto generó una disputa con los vendedores locales porque, pues como sabemos, los mercados públicos son espacios que son manejados por organizaciones y que no cualquiera puede llegar y poner un puesto ahí, ¿no? Entonces se generaron disputas tan grandes que hubo enfrentamientos en varios de estos mercados y exigencia de la gente que vendía ahí para que fueran sacados de esos espacios. En ese sentido, bueno, una de las conclusiones es que la violencia se exacerbó, ¿no? Los grupos criminales acecharon a los migrantes, pero también a la población local, como ya dijimos. Los migrantes en su mayoría son pobres y vienen huyendo de situaciones más complicadas que la misma pobreza. Los habitantes de estos lugares también son pobres, ¿no? En ese sentido es que estamos hablando de gente en las mismas condiciones,
pero que están enfrentadas por su condición o porque son de otros lugares. Las propuestas de desarrollo que se hicieron para la región entonces parecen no resolver el problema, ¿no? Como ya dijimos, los proyectos de integración México-Centroamérica no han dado los resultados esperados. Los programas del gobierno Sembrando Vida y Jóvenes Sembrando el Futuro son paliativos, pero tampoco resuelven. El plan de desarrollo propuesto por la CEPAL tiene como uno de sus ejes proyectos que implican mayor despojo de territorio. Y si eso sucede, pues eso generará más migración en un futuro. Y las propuestas para atender la migración no funcionan o no son suficientes, ¿no? El problema entonces es la expulsión de grandes flujos de población de sus territorios. Es decir, no se puede atender el problema de la migración porque supera cualquier posibilidad de gobiernos de hacerlo y entonces hay que ubicar que el problema es que están siendo expulsados de sus territorios, ¿no? Entonces tratar de voltear la mirada hacia otros lugares. En ese sentido, bueno, las causas de las migraciones forzadas permanecen, las guerras continúan y surgen aún más. El modelo económico extractivo permanece en nuestros países, por lo que los desastres naturales por el cambio climático, identificado como uno de los principales problemas para que continúen los grandes desplazamientos de población, se acelerará, ¿no? Según las estimaciones del Banco Mundial, el número de expulsados se incrementará por todos estos efectos derivados del cambio climático. El Banco Mundial estima que al menos 1.4 millones de centroamericanos se convertirán en migrantes o refugiados para 2050 si la situación no cambia, ¿no? En ese sentido, ya los grandes organismos internacionales reconocen el problema y saben que no hay forma de enfrentarlo, puesto que esto día con día crece, ¿no? Y ese es un aspecto, como les decía, de un aspecto global, que entonces si tenemos eso, ¿cómo podemos resolver los aspectos locales que somos los que estamos eh, atendiendo en este caso? Y bueno, para concluir, nada más, esto es lo que tiene que ver con el artículo que les dimos, con el capítulo que les dimos a leer. Y para concluir, nada más cerrar con qué ha pasado después de eso, ¿no? Eso ya no está en el texto, sino para que no quede sueltas las ideas y para decir, bueno, ahí se concluyó, estamos finalizando una etapa, pero ¿qué sucede en estos momentos? A finales de 2024, en la frontera sur, se empezaban a sentir los efectos de las políticas de seguridad del nuevo gobierno de México y del gobernador de Chiapas, que como saben, vivimos un momento muy complicado en los últimos años de 2000, en los últimos meses de 2020, o todo el 2024 más bien, y en Chiapas y la frontera con Guatemala por la presencia de los cárteles y del crimen organizado en general. Y cuando entran los nuevos gobiernos, tanto el nacional en México, que entró en septiembre, como el del Estado, en Chiapas, que inició en diciembre, lo que nos anunciaron es que eso se iba a terminar, ¿no? Que iba a cambiar y que se iba a acabar la violencia y que el Estado retomaría el control de los territorios. Y eso efectivamente, o sea, al siguiente día de que toma posesión el nuevo gobierno, estando en un trabajo de campo en Tapachula, vimos cómo de un día para otro cambió todo el control de las carreteras y se vio que las cosas, al menos en apariencia, iban a modificarse. ¿Sí? En ese sentido, en ese momento que estamos hablando, finales del 24, Tapachula resentía los efectos de los cambios en las políticas migratorias. Fue cuando se anunció que los migrantes debían hacer citas por la aplicación que se había designado para ello, pero que lo tenían que hacer desde Tapachula, ¿no? Es decir, que no podían avanzar a lo largo del país porque esa era una condición que el gobierno de Estados Unidos había impuesto para que fueran atendidos y pudieran pudiera permitírsele la entrada hacia Estados Unidos. En ese momento el gobierno de México, su preocupación es cómo iba a atender a esa cantidad de migrantes en Tapachula. Entonces estaban pensando en construir más espacios para que pudieran ser ahí atendidos en lo que se resolvía su situación. Lo que se veía es que el tapón de salida de esta ciudad hacia el norte se presentaba aún más complicado, ¿no? Eso es lo que se veía venir. Las políticas de Trump desconocieron
las citas efectuadas. Es decir, apenas toma posesión Trump, su primera norma es que ese sistema de citas ya iba a desaparecer, ¿no? Y en ese sentido, quienes tenían una cita y que ya iban recorriendo el territorio mexicano para asistir a su cita, pues se encontraron con que de un día para otro desaparecieron. Eso lo que propició fue un desánimo muy fuerte en las poblaciones y movilidad que se encontraban en Tapachula, en Tuxtla y en otras ciudades chiapanecas, ¿sí? El impacto fue muy fuerte. Las primeras reacciones fueron de incredulidad y muchos avanzaron aún hacia el norte desesperados, creyendo que las cosas no eran como se les decía, ¿sí? Sin embargo, muchas personas, cuando vieron que era algo definitivo, empezaron a regresar del norte hacia Tuxtla Gutiérrez primero y luego hacia Tapachula, y a su regreso comentaban que no había más opción y que tenían que volver a su país porque la cita ya no había sido reconocida. Y así muchos regresaron como pudieron, pero para regresar requerían dinero porque igual nos decían había que pagar al coyote para que pudieran volver. Es decir, era recorrer otra vez el mismo camino, pero ahora de regreso. Los programas de apoyo de los municipios, en este caso el de Chiapas, el de Tuxtla, desaparecen de un día para otro. Les dijeron que ya no había ese apoyo y la gente, la que estaba establecida en Tuxtla, entonces se empieza a desanimar porque era lo que les permitía al menos comer durante esos días, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que Trump impulsa sus medidas en Tuxtla o en Chiapas, también hay este tipo de reacciones. Por su lado, la población local, tanto de Tuxtla como de Tapachula y otros municipios, se organizan para sacarlos de los parques y otras áreas baldías. Esto se fue más fuerte en Tuxtla porque ya habían habido enfrentamientos, pero no habían podido sacarlos de esos espacios, pero en estos momentos hubo la fuerza para hacerlo y fueron destruidas sus casas que tenían ahí establecidas. Así pues, tenemos entonces las reflexiones finales sobre la situación que estamos viviendo, y es que las poblaciones transfronterizas sintieron, por un lado, el relajamiento de la franja fronteriza, por las siguientes razones. Los gobiernos de los países centroamericanos impusieron severas medidas para evitar que más migrantes atraviesen su país. El ejemplo más contundente es el caso del cierre del paso del Darién en Panamá, y que cerró todos los centros de apoyo, ¿no? Segundo, las políticas migratorias de Estados Unidos y las acciones del gobierno mexicano propiciaron que las personas en movilidad establecidas en México iniciaran el retorno a sus países, asumiendo costos altos y los riesgos que eso implicaba. Algunos todavía deciden quedarse con la esperanza de que las cosas cambien o conseguir un buen trabajo en México, pero cada vez más difícil y cada vez son menos los que tienen esa esperanza. Aquí llegamos a un punto donde esta foto, que no se ve muy bien, es un grupo de personas venezolanas que está exigiendo a que el gobierno de México les pague o les dé un avión para que los regrese a su país o les pague pasaje para que puedan regresar, porque no quieren regresar por donde vinieron, ¿no? Es decir, tenemos en muy poco tiempo algo increíble que nunca nos hubiéramos imaginado 6 meses antes que iba a suceder, que es el deseo de volver, porque no ven otra alternativa. Las acciones del crimen organizado disminuyeron, no solo por la dificultad para que los migrantes puedan llegar a Estados Unidos, es decir, ya no hay negocio porque pues ya no hay posibilidades de que puedan entrar, sino también por las políticas de contención del gobierno mexicano, ¿no? Esto también fue muy evidente cómo fue bajándose el nivel de la violencia. Igual en unos días pudimos ver que las carreteras se liberaron y que se podía andar más o menos seguros en las carreteras del estado, ¿no? Esto entonces ha propiciado que la situación transfronteriza esté volviendo a la normalidad. Los guatemaltecos están llegando hacia Chiapas por viajes turísticos y de compras, como era anteriormente, y aparentemente, según indican los empresarios en Tapachula, están recuperando la tranquilidad que se tenía antes de la llegada de las caravanas y que ellos relacionan
la llegada de las caravanas propició la llegada del crimen organizado, ¿no? Sin embargo, no es tan simple. En otros comunicados de los empresarios de Tapachula decían y reconocieron al fin que la situación económica que tuvieron cuando las caravanas llegaron a Tapachula fue muy importante. Ellos hablan de cantidades de dinero enormes que se movían en la ciudad de Tapachula gracias a los migrantes que estaban ahí. Es decir, primero dijeron que bueno, ya se resolvió el problema, no hay más caravanas, la situación está normal, ya va a llegar, ya está llegando la gente turista y a comprar a las tiendas, pero después tuvieron que reconocer que las pérdidas que ahora tienen, porque ya no hay migrantes o ya no hay en la cantidad que habían, son enormes, ¿no? Es decir, incluso ya están hablando de pérdidas en diferentes áreas de la economía que se había desarrollado gracias a la migración y a la gran cantidad de gente que llegó en esos primeros momentos. Bueno, el problema entonces, aunque la situación en la vida cotidiana de las personas transfronterizas ha mejorado, según sus propias palabras, el panorama para las personas en movilidad es aún más complejo. Las políticas de Trump reforzaron la idea que los migrantes son un riesgo y que deben volver a su país, lo que generó mayor violencia y discriminación de las poblaciones locales. Entonces, como ya dijimos, las causas de las migraciones forzadas permanecen, puesto que las guerras siguen. El modelo económico extractivo que acelera el cambio climático, que a su vez propicia los desastres naturales, continúa, ¿no? Por lo tanto, el problema está latente y sigue creciendo. ¿Sí? Lo que tenemos acá en este recorte que tenemos ahora es que estamos viendo que en el territorio, que es el objeto de estudio, en este caso, las cosas aparentemente se han mejorado para la población local. Sin embargo, en la otra mirada, que son las personas en movilidad, que son las que vienen huyendo de unas situaciones complicadas en sus territorios, la situación es aún más compleja, ¿no? Entonces, en un mismo territorio podemos tener las dos miradas y, insisto, para concluir, que depende entonces de dónde se está analizando, es lo que nos permite estar de un lado o del otro lado, ¿no? Así pues, finalmente, la perspectiva de frontera proporciona resultados específicos en el análisis regional. No surgen resultados similares al analizar la movilidad desde la perspectiva de la migración que desde la perspectiva de fronteras, aunque son temas relacionados. Los conceptos y metodologías son retomados de acuerdo a los intereses del investigador o hacedor de políticas públicas, es decir, el posicionamiento epistemológico que se tenga. Lo importante, entonces, para concluir, es conocer el debate para construir los argumentos y proponer o defender una postura. Y con eso concluyo. Álvaro les va a hacer un comentario general y va a mencionar algunos aspectos desde la perspectiva del capítulo que él hizo, que es desde Guatemala, ¿no? Que como decíamos, todo depende de dónde nos posicionemos, podemos ver otros aspectos que del otro lado no están tan presentes. Adelante, Álvaro. Sí, muchas gracias, Dolores, por la exposición tan larga en el ámbito histórico, ¿verdad? Porque iniciaste con una perspectiva histórica que nos permite situar la construcción de diferentes dinámicas alrededor de la frontera, tanto desde el establecimiento formal de la línea divisoria, como por los posteriores procesos que los estados nacionales estuvieron impulsando con el objetivo de consolidar esos límites demarcados por una serie de decisiones y acuerdos internacionales, como, como lo fue la determinación de la frontera entre Guatemala y México formalmente en el año 1882, luego de que un presidente guatemalteco famoso que se llama José Rufino Barrios cedió al reclamo territorial que el Estado de Guatemala tenía sobre Chiapas. Y a Chiapas había
trazado su propia decisión, su historia estaba trazada ya y había determinado bajo una serie de mecanismos de consultas que implicaron cabildos y toda una serie de mecanismos de consulta popular que finalmente pues preferían mantenerse vinculados al Estado Nacional Mexicano. Y luego, pues cuando te escuchaba, recordaba que efectivamente tanto del lado mexicano como del lado guatemalteco, los estados hicieron todos sus esfuerzos por instituir la frontera de cada uno de los lados a través de toda una serie de construcción de valores identitarios de orden nacional, así como en la fundación de muchos pueblos, muchos municipios. Por ejemplo, en el lado guatemalteco, a partir de 1882 hasta por lo menos 1920, se inicia un proceso de creación de nuevos municipios. Mentón, La Democracia, eh, Mentón, La Democracia, Varías también, son municipios que fueron creados en ese contexto histórico y buscaban efectivamente ya consolidar los límites de cada Estado nacional y tratar de garantizar que se generaran actividades económicas, culturales, deportivas, etcétera, a manera de defender también que no continuaran la expansión de esos territorios, principalmente desde México hacia Guatemala, ¿verdad? Todo esto da pie a una serie de dinámicas y de procesos que ya tienen una frontera explícita y definida, como el tema de los trabajadores transfronterizos. Hasta a partir de ahí es de que empieza a cobrar fuerza una dinámica de movilidad pendular entre los habitantes de Guatemala hacia territorio mexicano, que probablemente ya tenía toda una dinámica ancestral que los indígenas del altiplano siempre buscaron la costa para ir a realizar actividades de siembra de maíz, de otros cultivos. Entonces la combinación entre tierra fría y tierra baja era una dinámica prehispánica incluso, ¿verdad? Una dinámica territorial en la que las poblaciones incurrían con el objetivo de abastecerse de granos, de granos que no se producen en el altiplano. Entonces esa relación que planteabas de la división territorial en la región fronteriza, Soconusco, altiplano y selva, también, a pesar de la forma particular en que divide tres regiones, las caracteriza muy bien, ¿verdad? Porque el Soconusco, como tú lo planteabas bien, es una región muy activa, muy dinámica, donde están establecidas las fincas y por ende donde está establecida la infraestructura de las carreteras, del transporte, de las comunicaciones, y conecta también con toda la dinámica que existe del lado guatemalteco, en la cual la costa sur, que conecta con el Soconusco, es de las zonas más privilegiadas porque son regiones cuya tierra se destina básicamente a la producción de cultivos para la agroexportación. Estamos hablando de caña, de palma africana, de banano, de teca y eventualmente la boca costa de café. El café también, en eso conozco, es uno de los cultivos eh, que se benefició de todas estas políticas de promoción de la agroexportación, que también coincide mucho con esta zona del Soconusco. La región comercial también sigue siendo esta, la del Soconusco, y luego pues la sierra y sus características socioeconómicas deficitarias, la dinámica de la población del altiplano guatemalteco bastante vinculada también a la boca costa chiapanec, o a esa región que se le conoce como el Soconusco, y luego la selva. Estas dos últimas, tanto la montaña como la selva, también tienen diferentes procesos de colonización y en efecto en Guatemala del lado de Ixcán y de toda esa región petenera son los años 70, los años 80, cuando se consolida un patrón de colonización con el objetivo muy similar a la colonización
de finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces esto explica de alguna manera también los rezagos que estas zonas tienen en términos de infraestructura, de dinámicas económicas, de vinculaciones culturales, que no son iguales a las de la costa, por ejemplo, de la Boca Costa, entre otra serie de dinámicas de movilidad transfronteriza que se construyen precisamente a partir de esa acotación histórica de la demarcación de la frontera como tal. Luego, pues me parece interesante identificar que 100 años después de que se haya consolidado esta frontera, para los guatemaltecos, eso para miles de guatemaltecos, más de 45,000 guatemaltecos, según las estadísticas oficiales, probablemente más, que se desplazaron y que encontraron en esa frontera precisamente una forma de salvaguardar sus vidas, porque en Guatemala en el año 1982 se implementó una política de tierra arrasada que consistió básicamente en implementar masacres en contra de poblaciones civiles radicadas en la zona fronteriza, porque también la zona fronteriza fue una zona de incursión de la guerrilla guatemalteca, especialmente del ejército guerrillero de los pobres, que entraron por el lado mexicano, que entraron por el lado de la selva, precisamente aprovechando las ventajas comparativas que ese territorio presentaba en esa época. Y entonces ya la frontera y la región fronteriza adquiere ese carácter revolucionario y contrainsurgente a la vez, ¿verdad? Las masacres más fuertes que ocurrieron en Guatemala ocurrieron precisamente en la región fronteriza. Y la más significativa de todas las masacres es una masacre que se conoció, que se realizó allá en una finca que se llamaba la finca San Francisco, ubicada en una comunidad que se llama Yalamojoch. Es una comunidad chuj del lado fronterizo, donde 330 personas fueron masacradas en una noche. Y todo eso produjo el refugio como un fenómeno de desplazamiento forzado que, por un lado, sal- eh, provocó que estas poblaciones lograran salvar sus vidas, porque el ejército, a pesar de que realizaba persecuciones, pues ya cuando miraba que ya estaba entrando a territorio mexicano, eh, retomaba un poco retrocedía para no involucrarse en conflictos internacionales y pues, por lo menos tuvieron ese cuidado, aunque sí se sabe que incursionaron en territorio mexicano, pero ahí la frontera se resignificó, definitivamente. Ahí la frontera salvó vidas de miles de guatemaltecos que se refugiaron en México y que ese refugio provocó también que se experimentaran nuevas dinámicas, que se resignificara la vida de frontera. eh, Muchos decidieron volver, otros no volvieron, otros volvieron y continuaron. Era ya muy difícil arraigarse nuevamente en el territorio porque la experiencia del refugio los había cambiado de forma determinante. Ya no era lo mismo ser guatemalteco mexicano o ser mexicano guatemalteco, y todo esto facilitó de alguna manera, por un lado, para muchos guatemaltecos, poblaciones indígenas, buscar más allá de la frontera con México, y ahí se inician todos los procesos de migración internacional que fueron protagonizados por los pueblos indígenas. Es decir, que el refugio se constituyó en una experiencia que facilitó que los refugiados experimentaran nuevas dinámicas migratorias, esta vez hacia el norte mexicano. Algunos iban a la Ciudad de México, otros se iban a las regiones fronterizas, y ya estando en las regiones fronterizas fueron viendo que había una relativa facilidad para transitar hacia Estados Unidos, y pues de ahí se van construyendo las primeras redes sociales migratorias de los guatemaltecos indígenas que experimentaron la intensidad de la movilidad humana en esa década precisamente. Además, muchos guatemaltecos lograron la regularización, se regularizaron como mexicanos, eh, tienen la doble ciudadanía y ahora sus vidas transcurren en una dinámica de intercambios transfronterizos que consolidaron los patrones históricos que anteriormente se habían configurado. Previo a ello, o simultáneo a ello, también fueron los Chuj del lado mexicano quienes realmente
fueron solidarios con los Chuj del lado guatemalteco, y esa cercanía histórica que se mantenía con el tiempo, independientemente de que hayan transcurrido 100 años y que la frontera cada vez más se marcaba los límites, digamos, y que los Chuj del lado mexicano fueron sometidos a otros procesos de socialización, ideologización, educación, y experimentaron de alguna manera una política de bienestar de un Estado mexicano que tenía más presencia en comparación con el Estado guatemalteco, que francamente la única presencia que tuvo en esos territorios y con esas poblaciones fue la de la metralla, como dicen aquí. Aquí el Estado llegó en forma de metralla, aquí el Estado llegó con botas, aquí el Estado llegó a asesinar. Y tiene razón la población Chuj del lado guatemalteco, que indicaban que efectivamente esa era la única imagen, la única figura que tenían de esta, de la presencia estatal en esas regiones alejadas de la ciudad de Guatemala. Para esa época mucho más, porque no habían carreteras asfaltadas. Llegar a Yalambojoch significaba un viaje por lo menos de un día y medio. Un viaje en la actualidad desde la ciudad de Guatemala a Yalambojoch implica más o menos unas 12, 14 horas sin parar. Entonces esa parte creo yo que es bien interesante de lo que planteaba eh, Dolores. Y la otra parte más contextual, ¿verdad? De las fronteras en contextos de dinámicas y de flujos migratorios intensos que llegaron a transformarse de una manera tal que ya no se hacían de manera individual. Creo que lo de las caravanas fue un proceso bastante efímero, podría decirse. No se consolidó, desafortunadamente, porque generó mucho debate, muchas opiniones, que estábamos entrando a una nueva era en la cual las caravanas significaban un nuevo desafío para los estados, y significaban también la necesidad de responder desde la institucionalidad pública, desde la sociedad civil y desde diferentes actores involucrados en estas nuevas expresiones masivas. Es decir, lo masivo era más evidente porque previo a ello también todo un contexto, lo que entendí también con la conferencia de Dolores fue que la dinámica migratoria es tan cambiante que estamos hablando de una cosa y que sucedió hace 4 o 5 años, 6 años, y ahora ya estamos en un contexto totalmente diferente, ¿va? Es decir, es muy cambiante la dinámica y los contextos migratorios, pero sí las caravanas definitivamente generaron mucho debate, ¿verdad? Creíamos que era el inicio de un nuevo ciclo de flujos masivos y que era nada más una señal de los tiempos. Las caravanas, por supuesto, fueron una forma de migrar, creo yo, histórica también, ¿verdad? Recordemos las primeras migraciones, las históricas migraciones del estrecho de Bering, por ejemplo, ¿va? Se decía que eran grupos masivos. Las caravanas de colonizadores en el oeste también, ¿verdad? En todas esas películas del viejo oeste de Estados Unidos, vemos cómo las caravanas fueron una estrategia de solidaridad social, ¿verdad? En la que se apalancaban las personas que decidían atreverse a realizar el viaje, ¿verdad? Y en el caso particular de la región de origen, que era Honduras precisamente, eventualmente El Salvador, etcétera, las caravanas impactaron significativamente, especialmente las primeras. El manejo de los medios de comunicación fue importante, la migración dejó su carácter clandestino e individual. eh, la bestia, como se le conoce al tren, fue de alguna manera desplazada o fue sacada de circulación como una opción para miles de migrantes. Y entonces, algunas cosas cambiaron para siempre, otras cosas no cambiaron, otras cosas se mantienen, etcétera. Pero sí, las caravanas creo yo que fueron una sorpresa ante los ojos del mundo y una estrategia que también, además de lo que ya Dolores nos planteaba, justificó también muchos de los argumentos de Trump, del presidente Trump en esa época,
para movilizar recursos en favor de su proyecto. Mucho de la construcción del muro se justificó como, como una necesidad ante la amenaza de la invasión de estas hordas, ¿verdad?, que provenían del sur de América hacia Estados Unidos. Justificó también a los imaginarios instituidos que ven al migrante como una metáfora de riesgo y de amenaza al estilo de vida estadounidense. Justificó los discursos políticos del presidente Trump y de todos los republicanos y de todos los sectores que odian a los migrantes, ¿verdad? Y en fin, fueron como instrumentalizados para condicionar también desde una real política el papel de países como México, ¿verdad? Condicionó fuertemente el presidente Trump al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, de tal manera que tuvieron que buscar formas de gestionar estos flujos masivos, y también generó nuevas experiencias bajo la categoría de la inmovilidad, es decir, atrapados en la inmovilidad. Es un término que se refiere para todas aquellas experiencias de las personas, especialmente de aquellos que creyeron en las caravanas, que lograron exitosamente transitar por territorio mexicano, digamos, bajo la mirada pública, bien a un ritmo diferente, y luego ya llegaron a ciertos puntos en los que era prácticamente imposible concretar el objetivo del viaje, que era establecerse en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Tijuana se fue convirtiendo en un cuello de botella, Tapachula también de este lado era un cuello de botella, y emergen nuevas intervenciones institucionales en las cuales las autoridades mexicanas, a través de la Comar, eh, y retoman nuevos bríos de intermediación para facilitar políticas de refugio, y México también incrementa su perfil de país de destino. Ya no era únicamente un país de tránsito, y muchas personas se quedaron en México prácticamente, venezolanos, hondureños, salvadoreños, etcétera. Luego vemos todas las otras dinámicas que fueron surgiendo. Ya las caravanas, como muy bien lo planteó eh, Dolores, encontraron las puertas cerradas del lago guatemalteco. La del año 20, a partir del año 2021 se evidenció el papel que Guatemala estaba asumiendo como la nueva frontera. El corrimiento de la frontera de México estaba hacia Guatemala. Y sí, efectivamente, las autoridades migratorias guatemaltecas trataron de impedir el avance de las caravanas, eh, reprimiéndolas. Incluso hay imágenes del ejército, de la policía, tirando gases lacrimógenos. Se volvió realmente una respuesta poco humanitaria, una respuesta represiva a estas masas de personas, estas cantidades enormes de personas que evidenciaron. Y desde entonces Guatemala asumió ese papel y no ha cambiado. Ese es otro aspecto de la postura, y que tiene que ver también con la dinámica diplomática y la incidencia que la Embajada de Estados Unidos tiene en el actual contexto, ¿verdad? Estamos en un gobierno democrático, un gobierno con un discurso un poco más social, pero con medidas restrictivas en cuanto a la dinámica de los flujos masivos de personas. Luego de las caravanas también se da una situación que le hemos denominado flujos migratorios masivos mixtos. Ya no necesariamente era la caravana en sí, como el gran contingente de personas caminando con un solo propósito, sino que por grupos. Ya la estrategia de la caravana demostró que ya no tenía más posibilidades, tanto por lo que los medios divulgaron como por la postura de las poblaciones y de diferentes sectores que cambiaron diametralmente de ser solidarios y de abrir las puertas para que los migrantes pasaran y llevarles agua, alimentos, etcétera. De la solidaridad se pasó al rechazo, ¿verdad? Luego emergen lo que se denominan grupos, flujos masivos mixtos,
que se caracterizaron también, uno, porque ya no eran migrantes procedentes de Honduras, sino eran más migrantes procedentes de Venezuela, eran otras caravanas, digamos, que cruzaban el Darién y que se acompañaban para soportar las adversidades que implica transitar por una zona selvática en donde no hay carreteras y también se iban sumando migrantes provenientes, no provenientes necesariamente haitianos que venían de Chile, haitianos que venían de Brasil, haitianos que venían de la isla, cubanos, y que Centroamérica fue ese puente precisamente que se caracteriza por una política de dejar pasar, es decir, salvoconductos en Honduras, salvoconductos en Costa Rica, eh, que de alguna manera buscaban facilitar que los migrantes siguieran su camino y que no se quedaran varados en los territorios de estos países, Costa Rica, Honduras, Nicaragua también asumió una postura bastante tolerante para estos grupos que cuando llegaban a Guatemala igual se encontraban con las puertas cerradas, ¿verdad? Guatemala nuevamente asume ese papel de no facilitar el ingreso de estos flujos masivos y empiezan con un proceso de expulsión, pero realmente era como jugar un ping-pong, ¿verdad? Regresaban a la gente de Honduras y de ahí la gente de Honduras pues se venía para acá y así, hasta que iban logrando pasar. Pero era común en esa época, cuando uno iba en las carreteras de la frontera del oriente guatemalteco, o uno iba a las fronteras del lado de Ciudad Hidalgo y todo esto, Tecunumán, era común realmente ver a los venezolanos caminando por las carreteras o venezolanos varados en las ciudades, en las cabeceras departamentales, pidiendo apoyo, pidiendo dinero, etcétera, etcétera. Todo ese relato, de alguna manera, también se vio estimulado por la política migratoria de los demócratas al implementar ese sistema de CBP-1 que de alguna manera busca responder también a los factores de expulsión de estos migrantes. El tema del país de origen también era un tema de interés político para Estados Unidos, pero bajo estos criterios y bajo estos mecanismos, muchos inmigrantes lograron transitar hacia aquel país, otros quedaron varados y ahora pues definitivamente a partir de enero de este año hemos visto una caída abrupta de estas dinámicas y de estos flujos y estamos asistiendo a un nuevo contexto en donde, como decíamos en sesiones anteriores, ya la patrulla fronteriza no tiene mucho trabajo en la frontera, sino que trabajo lo está haciendo en las ciudades de destino. Me quedo ahí, no porque ya no quiera hablar, sino porque sí me gustaría más bien escuchar a los compañeros y compañeras del diplomado para que ellos también nos comenten. Y hay comentarios, muchos, muchos comentarios ahí, pero sí muy, muy interesante porque ya estamos cayendo a un nivel mucho más efectivo de análisis de contexto, en donde las fronteras siguen siendo referente, pero en donde la migración y las personas migrantes también adquieren un carácter analítico importante. Así que les dejo la palabra y muchas gracias por la presentación, Dolores. Ahí está Blanca ya levantando la manita. Bienvenida, Blanca. Hola, buenas tardes. A mí me gustó mucho los textos que mandaron. Yo ya tenía muchas ganas de leer el texto de este libro, que ya me lo habían recomendado mucho, porque pues a mí me interesa mucho también estas dos regiones, ¿no? Yo he trabajado en lo que es frontera Comalapa y el Soconusco, y por decir en frontera, bueno, en el Amatenango de la frontera, ya por Pacayal, yo me encontré hace unos años con un dato muy interesante acerca de cómo mucha gente del Palmar, Guatemala, llega a Pacayal huyendo de la dictadura de Jorge Ubico. Y después después, bueno, esto fue en 1933 cuando llega Jorge Ubico, que mucha gente del Palmar llega a lo que es el Pacayal. Y luego hay una nueva ola en 1940 cuando se da la Revolución de Octubre. Eso me lo contó un señor que pues ya era un ejidatario de ahí de Ejido Pacayal. Y me pareció muy interesante cómo se habían construido incluso una relación muy cercana a partir del deporte, este, en términos también de estas relaciones de parentesco entre Guatemala y toda esta zona, ¿no? Y por decir aquí,
en la región del Soconusco, que es ahorita donde yo estoy viviendo, pues me ha tocado participar en varias caravanas y pues también como presenciar un poco la reacción por parte de algunos pobladores, porque pues no voy a negar que que hay muchos pobladores que que rechazan a la población migrante, pero también hay una gran cantidad de personas pues que las están recibiendo. Incluso a mí me parece muy interesante cómo a partir de lo religioso van cambiando las narrativas, ¿no? Por decir, la Iglesia Católica y también algunas iglesias evangélicas han incorporado en sus cultos el discurso migratorio, tratando como de suavizar, ¿no? Este, pues estas narrativas, como por decir el orbe, ¿no? Que siempre, para mí es uno de los medios que más ha fortalecido como estos imaginarios, ¿no? Pero también por decir algo que yo he visto acá, es que a partir de lo que ocurrió en Los Ángeles, de estas detenciones por el ICE, también mucha gente aquí en esta región se ha sensibilizado porque he encontrado como un reflejo en los migrantes de Estados Unidos, ¿no? Digo, esto pues no sé, lo he visto en algunas personas pues que por decir dicen, no, por decir en estas caravanas que llegan, que no están mediatizadas, porque pues siguen habiendo caravanas que ya no tienen pues la visibilidad que tenían las otras. Entonces yo ya he visto, por decir, como gente local que participa más con ellos, se integra más con ellos, incluso por decir en algunas iglesias, las personas que se han ido quedando, pues las comunidades religiosas les van ayudando a conseguir trabajos, cuartos, en fin, no hay como también una visión diferente acerca de esto, ¿no? Y creo que eso me parece también muy interesante de mencionar, sobre todo por lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Y tú dónde estás ahora? En ¿Dónde- Escuintla, Chiapas, Ah, es Huitla. sí. Por Y sí es decir, notable la disminución de los flujos, ¿verdad? sí, por decir, hay otro municipio, ¿no? A mí me tocó una vez ver que de verdad la gente del municipio, una de las caravanas que se llamó la caravana de mujeres vulnerables, mujeres embarazadas y grupos vulnerables, me tocó ver cómo se juntó a la población para decirle a la persona que estaba organizando la caravana que no pasaran por ahí, porque los iban a sacar, ¿no? Entonces, la caravana en ese momento decidió caminar de noche, irse de Escuintla, que es donde estaban pernotando, hacia Ulapa, que es un municipio antes de Mapastepec. Entonces, digo, sí hay reacciones xenofóbicas muy, muy fuertes, pero también creo que lo que me parece muy interesante es que hay una competencia por los recursos, ¿no? O sea, finalmente también creo que estando aquí me he dado cuenta de que pues, las personas que trabajan en el campo viven en unas situaciones que no ha superado el mozojantel, diría José Alejos, ¿no? O sea, de verdad viven en situaciones de una precarización impresionante, ¿no? O sea, gente que trabaja de 6 de la mañana a 7 de la noche cortando mango y que ganan pues cualquier cosa, incluso por decir, hay gente que a veces doblaba turnos, ¿no? Y también eso como que pues la gente necesita usar drogas para poder estar como pues en el trabajo todo el día, ¿no? O sea, había como muchos factores que también generaban como esa situación de competencia. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario a viva voz, porque por escrito hay varios, pero sería interesante escucharles. Y también, no sé, Dolores, ¿tú tienes alguna Ujú, información para el próximo, para el último, la última sesión? ujú. Sí, bueno, ya para ir cerrando esta sesión sería, bueno, gracias al comentario de Blanca, que está en estos momentos allá y que tiene una mirada ahí más Gracias. directa, ajá, del momento, digamos. Pero efectivamente, o sea, sí, sí coincidiendo. A mí también me parecía que en esos momentos en que era tan fuerte el rechazo a los migrantes, a las caravanas, yo también, de hecho, escribí un artículo que fue publicado en La Jornada en su momento, donde recibí comentarios a favor y en contra también, porque yo decía, bueno, es que
ante una gran cantidad de personas, de campesinos que sufren tanto para tener recursos para comer cada día y donde no hay el suficiente apoyo para ellos, pues obvio que se anuncia una política de apoyo a los migrantes y con el apoyo de estos medios de comunicación que además dicen esto que les mencionaba, ¿no? Pues era obvio que iba a generar un rechazo, ¿no? Es lo que le llamamos efectivamente una disputa por los recursos. Incluso el comentario era, no es posible que les den dinero a los extranjeros, sino a nosotros que somos los mexicanos, ¿no? Entonces, efectivamente, eso me parece que fue muy grave. No hay manera de cuestionar porque, pues, por supuesto que vamos a estar todos de acuerdo en que se les diera el apoyo a los migrantes. Su situación era complicada. Pero entonces ahí es donde uno se pregunta cómo es posible hacer que no, que los dos, en este caso los dos sectores de población que están en un mismo territorio en un momento, aunque sean de diferentes lugares, pero que en ese momento están en el territorio, cómo hacer, ¿no? ¿Cómo hacer para que no se generen este tipo de enfrentamientos que son muy serios? Porque estamos hablando de población que está sufriendo las consecuencias de un modelo de desarrollo en diferentes circunstancias, pero son víctimas a ambos grupos. Entonces, eso es un ejemplo de la multiplicidad de casos o de factores que generan y que van complejizando un problema como este que se vivió y como eso pues nos vamos a encontrar muchísimo, ¿no? Pero me parece que es efectivamente de lo más significativos. Y por supuesto, esto que menciona Blanca es cierto también que hay otras alternativas, otras formas, otras se fueron desarrollando estrategias también de solidaridad. No es que todos estén en contra, no es que ya nadie pueda llegar, sino que hay grupos, siempre habrá grupos de un lado y de otro y aquí lo importante pues es entender la complejidad del problema, que eso es lo que se trata. A mí me tocó ver cómo gente de las colonias donde estaban, por ejemplo, donde está la Comar, de esos, o donde está el Instituto Nacional de Migración en Tapachula, que habían unos grandes letreros, por ahí tengo las fotos que decían, ya estamos hartos de los migrantes, ¿no? Que se vaya ACNUR de aquí, que se vaya Comar de aquí. Y la gente estaba realmente muy molesta, porque decía es que todos los días salimos de la casa y todos los días tenemos un montón de gente aquí que se quedan toda la noche a dormir. Entonces son los intereses encontrados de poblaciones en diferentes situaciones, pero que realmente ambos tenían razón, ¿no? Unos pues, tienen la necesidad de estar y la gente que habita en lugares obvios. Si todos los días me levanto y me encuentro con un grupo de personas diferente cada día frente a mi casa, pues es obvio que eso va a generar cierta molestia, digamos, en ese sentido. Y bueno, son cosas que quedan ahí, obviamente no se trata de resolver. Yo espero que la próxima sesión tengamos más oportunidad de escucharlos, de eso vamos a tratar. Vamos a ver un video que acá Álvaro nos propuso para que es sobre la frontera sur y no recuerdo ahorita cuántos minutos son, pero creo que es menos de media hora. ¿Cuánto? De 4 a 5 minutos. Es muy, muy pequeño y Álvaro nos hará un comentario también de un capítulo que nos sugiere ahí para leer. Y luego Linda, donde entiendo, nos va a apoyar, nos va a hablar de un conflicto que hay en estos momentos en la frontera norte. Entonces, para cerrar este módulo, viendo las dos fronteras, ¿no? Y de ahí vamos a dedicarle, espero, como una hora, que nos alcance el tiempo, para que los escuchemos, sus últimos comentarios, sus reflexiones y podamos compartir y escuchar y que nos digan también qué sintieron, cómo sintieron el módulo, qué les ayudó, qué faltó, y más temas que nos puedan sugerir para continuar con estas discusiones, ¿no? Que de eso se trataba. Y bueno, pues ya llegamos al momento del cierre. Jonathan quiere hablar, tal vez si le damos un minuto para que hable. Jonathan. A ver, Jonathan. Hola, buenas noches. Estuvo Buenas muy noches. interesante la exposición de ambos profesores, pues bueno, ¿no? Sobre el contexto histórico y lo demás, bueno, así ya rápido. Cuando muy iniciamos, pues en la carrera donde estudié, fuimos
¿cómo se podría decir? Al Instituto de Migración, ahí en la franja fronteriza de Ciudad Hidalgo, bueno, Suchiate. Entonces pues, ya empezaban estas caravanas pues, a venir al territorio mexicano. Entonces ellos nos decían, ¿no? Los encargados de ahí, de migración, que no nos acercáramos a los migrantes porque ellos venían enfermos y cosas así, ¿no? Muchas etiquetas y todos estos imaginarios. Entonces nosotros les preguntamos, ¿y a qué se refieren con que están enfermos? Y dicen, pues muchos tienen SIDA, etcétera, ¿no? Cosas muy fuertes que nosotros dijimos, bueno, ellos nos están como creando, ¿no? Un imaginario de estigmatizarlo, decir eso está mal, ¿no? Y luego nos empezaban a decir de que México había implementado, ¿no? Nuevos protocolos de seguridad para amurallar la frontera, por así, en términos ya muy, muy, muy coloquiales, ¿no? Y decía de que por eso estaba una ruta de un puente y de que habían soldados, etcétera, ¿no? Y muchos personales. Decía esto para que cuando los centroamericanos vengan, vean la seriedad de nuestras garitas, según ellos, ¿no? Pero luego empezamos a analizar de que pues el paso del coyote que está a unos pasos y también como ocurre en Talismán, pues mucha gente pues transita de forma irregular, ¿no? Y ahí se ve la porosidad de la frontera. Entonces es una parte que fue muy hipócrita de ellos de mostrar un lado como que de mucha restricción, ¿no? Y a unos pasos, pues el paso del coyote donde transitaba a las personas, cosas así como esas, ¿no? Un discurso totalmente fuera de lugar. Nada más eso quería comentar como para... Muchas gracias, Jonathan. Sí, tal vez solo para ir cerrando, sí, en la última sesión esperamos que quizás ahí nosotros no somos los que vamos a hablar menos. Eh, yo ahorita estaba pensando que ustedes conocen tanto, por ejemplo, había un comentario ahí de lo que pasa en Ciudad Hidalgo o en el estado de Hidalgo, y así yo me quedé al final con la duda de saber dónde están ubicados cada uno de ustedes. Ya más o menos ahorita nos dijeron, Blanca, tú estás en Escuintla, en esa región de Chiapas, vos, Jonathan, no sé dónde estás. Sí, hay gente en San Diego, hay gente por todos lados, y eso es interesante. Yo estaba pensando si pudiéramos hacer un ensayo, o no sé, algo. Pero lo que se quiere en esta última sesión es escucharle a ustedes también, tanto a la luz de las lecturas, de lo que aprendieron, si es que aprendieron algo en estas sesiones, lo que reforzaron y lo que están viendo también desde sus espacios cotidianos. Entonces, Jonathan, estás en Escuintla también. Muy interesante. Escuintla. Aquí en Guatemala hay un departamento que se llama Escuintla también. Pero sí, así va a ser la última sesión. Vamos a ver un videíto ahí corto que refleja un poco cómo es la dinámica en esa región transfronteriza del pueblo Chuj. Y pues va a ser un gusto verles nuevamente o escucharles. En Tegucigalpa está Emilio. Excelente, Emilio. Un saludo hasta allá. Entonces, eso sería, Dolores. Pues ya no la escuchamos, doctora. Creo que está muteada. Tiene apagado su micrófono. Sí, sí, sí. Decía que nos despedimos, ya te dejamos la despedida. Gracias y buenas noches. Pues muchas gracias, doctora Dolores, Álvaro, y gracias a todas, a todos. Nos vemos la semana que viene con pues con esta sesión de cierre que ojalá, como lo han planteado, pues propicie la discusión y el debate entre todas las personas que participamos. Que pasen buena noche.